relación, ¿no es cierto?, con esa Z que es la línea de unión gastroesofágica. Bien, en el abdomen nosotros vamos a tener entonces 6 espacios bastante claros y bastante precisos, que van a estar de acuerdo a las características que nosotros tenemos en lo que es, ¿no es cierto?, los órganos. Ustedes ven entonces que esos 6 espacios que nosotros tenemos aquí son el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el epigastrio, la zona umbilical, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, este es el epigastrio, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Esos 9 espacios son importantes para saber qué órganos hay debajo de cada uno de ellos. Y de acuerdo a los órganos que hay debajo de cada uno de ellos, nosotros vamos a saber, ¿no es cierto?, qué patología puede tener el paciente en el momento que lo vemos. Bien, todos los órganos abdominales están recubiertos por peritoneo. ¿Qué es lo que es el peritoneo? Es una membrana cerosa que tiene 2 hojas, una hoja, ¿no es cierto?, que tapiza la pared y otra hoja que tapiza los órganos que están puestos ahí. Por lo tanto, tiene un peritoneo parietal que está en la pared y un peritoneo visceral que está rodeando las vísceras, ¿ya? Esta es una sola lámina. Si nosotros pensamos en el peritoneo como un globo metido dentro del abdomen, vamos a ver el peritoneo, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad abdominal de esta forma. Entonces, a cada uno de los elementos que vamos metiendo dentro de ese peritoneo, ¿cierto?, van quedando ordenadamente puestos y van a estar unidos entre sí. ¿Por qué cosa? Por mesos, por omentos o por ligamentos. Los mesos, ¿no es cierto?, es la unión del peritoneo con la pared. Aquí hay un órgano que se metió y ahí se produce un meso. Después aquí se mete otro órgano y después otro sobre el órgano ya que anteriormente hemos metido y queda aquí una unión entre 2 órganos que se llama aumento. La unión del órgano con la pared es un meso, la unión de 2 órganos es un aumento. Y pueden haber ligamentos entre los órganos que están allí en esa pared. Por lo tanto, vamos a tener como elementos fundamentales del peritoneo mesos, aumentos y ligamentos. Bien, ¿qué elementos vamos a encontrar dentro del abdomen? Esencialmente, ¿no es cierto?, el primer elemento del tubo digestivo importante después del esófago es el estómago. Y este estómago tiene una forma de una J, con una pared anterior, con una pared posterior, está la pared anterior, la posterior está atrás, una curvatura menor, una curvatura mayor, una incisura angular, que es aquí, acá otra incisura que se llama incisura cardial o cardíaca, cardial, más que cardíaca, cardial, para no confundir con corazón, ¿ya? Y lógicamente aquí vamos a tener el fondo del estómago, un arco que se llama el fornix gástrico, ¿cierto?, y el cuerpo de esta estructura. ¿Cómo es el estómago en cuanto a sus relaciones? Se relaciona con varios órganos por la cara anterior. Ustedes ven aquí, se relaciona, ¿cierto?, con el hígado, se relaciona con lo que es el diafragma y esencialmente la pared abdominal. Esa zona, un poquito abajo, es la pared abdominal. Por posterior, ¿qué va a tener? Va a tener el vaso, va a tener el páncreas, va a tener el diafragma, va a tener la cápsula suprarrenal, el riñón izquierdo y parte de los intestinos, especialmente, ¿no es cierto?, el intestino grueso que está ahí debajo. Ahora, ¿cuáles son las partes del estómago? Una parte superior, que es el fondo, después tiene una gran área que se llama el cuerpo, y una parte inferior, ¿no es cierto?, que va a ser con el antro pilórico y el píloro propiamente tal, con el canal pilórico donde hay un esfínter. Esta zona de aquí, la unión entre esófago y estómago, se llama cardias. Entonces, el cardias es la unión entre esófago y estómago, mientras que el píloro es, ¿no es cierto?, el esfínter que lo une al intestino delgado, la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces tenemos fondo, cuerpo y antro pilórico. Aquí tenemos el estómago visto por dentro. Ustedes ven que hay una gran cantidad de mucosa que está muy doblada, ¿no es cierto?, porque el estómago está vacío. Si estuviera lleno, esa mucosa se estira tremendamente. Aquí está la curvatura menor del estómago, aquí está la curvatura mayor del estómago, ¿cierto?, y aquí está el píloro, que es el punto, ¿cierto?, en donde nosotros vamos a encontrar la unión. El estómago tiene fibras musculares, que son 3 grupos de fibras. Un grupo externo longitudinal, que lo vemos allí, que viene del esófago, un grupo
interno o medio, digamos, que es circular, que se ven allí, y un grupo profundo, ¿no es cierto?, que son unas fibras oblicuas. Entonces existen fibras longitudinales, circulares y oblicuas que están formando parte de la capa muscular del estómago. Aquí se ven las fibras oblicuas, ¿ven? Ahí están las fibras oblicuas, aquí están las longitudinales y las circulares que están en esa zona. Esas fibras circulares aquí en esta zona forman lo que es el píloro, que sería el esfínter que corresponde. Aquí están, ¿no es cierto?, estas fibras oblicuas que son muy importantes, pasan por sobre esta incisura que se llama la incisura cardial, y cuando estas fibras oblicuas bajan la incisura cardial, inmediatamente estas fibras circulares apretan y forman una especie, ¿no es cierto?, de esfínter en esa zona, que es la zona. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo funciona el esfínter, ¿no es cierto?, con estas fibras oblicuas hacia abajo y estas fibras circulares. Así, estas son las oblicuas y estas son las circulares. Ellas, ¿no es cierto?, bajan esto y luego cierran, ¿no? Por lo tanto, hay un mecanismo de acción del esfínter gastroesofágico. No hay un esfínter propiamente tal anatómico, pero sí un mecanismo de acción. Y aquí están las paredes del estómago. Ustedes ven, la pared más muscular más externa corresponde al estrato longitudinal, la pared media corresponde al estrato circular y la interna corresponde a esas fibras oblicuas. Hay una submucosa, una lámina muscular y una mucosa con gran cantidad, ¿no es cierto?, de glándulas que van a dar una serie de enzimas, ¿no es cierto?, ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Esta es una visión endoscópica, ¿no es cierto?, del estómago. Ustedes pueden ver, aquí están todos esos repliegues de la mucosa. Cuando hay una úlcera gástrica, por ejemplo, se mete, ¿no es cierto?, se hace un examen y se busca, ¿no es cierto?, dónde está la úlcera para poder saber. Aquí vemos lo mismo, una visión endoscópica, ¿no es cierto?, del estómago. ¿Cómo se irriga el estómago? Ustedes ya lo saben, curvatura menor. Hay dos arterias gástricas, la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Y la curvatura mayor, hay dos arterias que se llaman gastroomentales, una derecha y otra izquierda, que van por la curvatura mayor. ¿Ya? Aquí vemos el tronco que da la esplénica, que da la hepática, ¿no es cierto?, común, ¿ya? Y la gástrica izquierda que va a la curvatura menor. Ahí vemos entonces esa característica. Después del estómago que viene la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Duodeno lo vemos que puede tener la forma de una U así, ¿no es cierto? Tiene 4 porciones, puede tener la forma de una B o puede ser semilunar redondeado. ¿Cuáles son las porciones que tiene este duodeno? Una parte superior, que sería esta zona donde hay una ampolla, después tiene una parte descendente, que sería esta otra zona, después tiene esta zona que es la parte horizontal y después tiene esta última parte que se llama parte descendente. El duodeno entonces tiene una doble curvatura, tiene una flexura superior que es esta que vemos aquí y una flexura inferior que es esta que vemos acá. Y finalmente se continúa con el yeyuno formando otra flexura o curvatura que se llama flexura duodeno-yeyunal. Por lo tanto, ahí tenemos entonces la primera porción del intestino delgado, que es una porción que está fija a la pared posterior, porque por delante de ella está pasando el peritoneo que la fija a la pared posterior. Cuando abrimos este tubo, que es la primera porción del duodeno, encontramos que hay una gran cantidad de pliegues circulares. ¿Qué es lo que significa que hay pliegues circulares? Que aquí el alimento pasa lentamente por esta zona, formando la tercera fase del proceso alimentario. La primera es la cavidad oral, la segunda en el estómago y la tercera fase corresponde a la fase de acá. ¿Y por qué es importante? Porque aquí tenemos unas papilas donde llega la bilis y las enzimas pancreáticas. Esta papila hepatoduodenal superior, digamos la papila mayor. Entonces, papila duodenal mayor, que es esta, y más arriba una pequeñita que es papila duodenal menor, ¿ya? Y gran cantidad de glándulas. Por lo tanto, aquí se forma esa bilis y esa enzima pancreática, se encarga, ¿no es cierto?, de achicar cada elemento, especialmente las grasas, la glucosa y otros elementos, lo achican de tal manera que los transforma en nutrientes para que sean absorbidos en la siguiente porción del intestino. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que este intestino
duodeno, que se llama, que es la primera porción del intestino delgado, tiene una túnica serosa, una subserosa, una túnica muscular con un trato longitudinal circular y por dentro una mucosa, submucosa y gran cantidad de villosidades y glándulas intestinales. Aquí vemos el duodeno, ¿cierto? La porción descendente, la porción transversa o horizontal y la porción ascendente y el yeyuno. En este punto, en esta flexura yeyuno duodenal, existe este ligamento que se llama ligamento suspensorio del duodeno, que viene, ¿no es cierto?, del pilar derecho del diafragma. Son fibras del diafragma que llegan a esta zona y mantienen esa curvatura, ¿no es cierto?, que corresponde. Y ahí vemos entonces el duodeno, que sería la primera porción. Y después de esa porción duodeno comienza el intestino delgado. El intestino delgado va a ser bastante largo, tiene alrededor de 6 metros de longitud y está metido dentro de nuestro abdomen. Tiene dos porciones, la primera parte, ¿no es cierto?, que se llama yeyuno, y la segunda parte, que es más baja, se llama ilion. Entonces tenemos el yeyuno y el ilion como parte. Aquí vemos, ¿no es cierto?, lo azul corresponde al yeyuno y lo café corresponde, ¿no es cierto?, al ilion. De tal manera que el alimento, una vez que ha pasado por el estómago, una vez que ha pasado por el duodeno, se mete en el yeyuno ilion para ser absorbido. Allí se absorben todos los nutrientes que nosotros comemos habitualmente y continúan su trayectoria, ¿no es cierto?, hasta que finalmente el ilion llega hasta el colon. Y ahí, ¿no es cierto?, se une el intestino delgado, que es este, ¿no es cierto?, con el intestino grueso, que es este otro. Bueno, aquí tenemos el intestino delgado, tenemos aquí un divertículo intestinal que generalmente está muy cerca de lo que es la unión con el tubo, con el intestino grueso. La irrigación, la mesentérica superior, que sería la arteria que da toda la irrigación a esta zona. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la forma como se irrigan. Hay diferencias entre el yeyuno y el ilion. Este es el yeyuno, este es el ilion. Aquí hay 1, 2, 3 arcos, aquí solamente hay un arco. Entonces eso sirve como referencia para saber hasta dónde llega el yeyuno y a dónde comienza el ilion. Aquí vemos cómo está muy bien inervado por fibras que son profundas y fibras que son más superficiales. ¿Cuáles son las características diferenciales entre estos dos? Aquí tienen el yeyuno y acá tienen el ilion. El color, el yeyuno es rojo oscuro, es pálido rosado en el ilion. El diámetro es 2,4 en el yeyuno, 2,3 centímetros en el ilion. La pared es gruesa y fuerte en el yeyuno, delgada y ligera en el ilion. La progresión es mayor, ¿no es cierto?, en el yeyuno, menor en el ilion. Los vasos rectos son más largos, los otros son más cortos. Después viene grasa, hay menos grasa, más grasa en el ilion. Hay grandes pliegues, altos y numerosos, bajos pliegues, ¿no es cierto?, de los casos, ¿ya? Y finalmente los nodos linfáticos, muy pocos a nivel de yeyuno y numerosos a nivel de ilion. Esas son las diferencias más fundamentales entre estas dos zonas. Y después que ese ilion llega y se conecta con esto, que es el intestino grueso, y aquí está la conexión. Por lo tanto, esa conexión es una papila, la papila ilial. La papila que está aquí se llama papila ilial. Vamos a verla enseguida, pero nos encontramos con este otro intestino que se llama intestino grueso. ¿Cuánto mide? 1,4 a 1,8 centímetros aproximadamente. Sin embargo, tiene unas tenias que hacen que se acorte el intestino de tal manera que quede con pequeños abollonamientos, así fíjense. Estos abollonamientos se llaman austros y corresponden, ¿no es cierto?, a que este intestino tiene fibras longitudinales más cortas que las fibras circulares. Por lo tanto, para poder quedar, ¿no es cierto?, a esa cantidad de metraje entre 1,4 y 1,8, tiene que irse abollonando, no le queda otra alternativa. Ahora, este colon tiene una primera porción que no tiene salida, solamente una pequeña vestigio que yo hay que se llama apéndice, ¿ya? Por eso esto se llama ciego. Tiene una longitud de 6 a 8 centímetros. Después viene el colon, que es este, que es colon ascendente, 12 a 15 centímetros, y aquí está el ángulo derecho del colon.
ángulo derecho, es decir, ángulo relacionado con el hígado, ángulo hepático también le llaman. Después viene este colon, que es el colon transverso, que va de un lado izquierdo al lado derecho y que mide entre 45 y 60 centímetros aproximadamente y que se llama colon transverso. Después viene este que baja para acá, este se llama colon descendente, mide entre 14 y 18 centímetros, para continuarse con esta doble S que vemos aquí, que se llama el colon sigmoide, que mide entre 38 y 45 centímetros. Y termina en el recto, que mide entre 15 y 17 centímetros. Ese colon se llama colon, este intestino se llama intestino grueso y tiene colon ascendente, transverso y descendente y colon sigmoide. Y después tendríamos el recto. ¿Ya? Aquí lo vemos mejor. Fíjense que el ángulo izquierdo del colon es mucho más alto que el derecho. ¿Por qué? Porque del lado derecho tenemos el hígado, del lado izquierdo no tenemos el hígado, entonces sube más. Este ángulo es más agudo también, y es el ángulo izquierdo o el ángulo esplénico, porque está relacionado con el vaso esplénico. Y aquí se ven estos áculos, ¿ven? Estas aculaciones que ven allí. Estas aculaciones se llaman austros, ¿ya? Y aquí se ven estos pliegues que ven aquí. Al abrir los austros vemos estos pliegues. Estos repliegues que se ven aquí se llaman pliegues semilunares, ¿ya? Y se produce entonces esta situación. Ahora, el intestino grueso tiene la característica de tener tenias, que son acúmulos de tejido longitudinal. Como vemos aquí, hay un grupo que se llama la tenia libre, aquí hay otra que se llama la tenia mesocónica y aquí hay otra que se llama la tenia omental. 3 tenias entonces tiene este intestino grueso, 3 tenias. Y esas tenias son las que tienen el largo de 1,40 m o 1,60 m, pero la sustancia, la musculatura circular es mucho más que eso, por lo tanto tiene que abollonarse para darle la longitud exacta. Ahora estas tenias, ¿qué tienen? Tienen estas bolsitas de grasa. Estas bolsitas de grasa se llaman apéndices omentales. Aquí se ven gran cantidad de apéndices omentales que están presentes especialmente en esta zona del colon. El colon está pegado a través de una fascia, ¿ya? Que se llama el mesocolon ascendente, mesocolon transverso, mesocolon descendente, ¿ya? Y esa fascia envuelve al intestino y a la pared se dirigen directamente para fijarla a la pared. Por lo tanto, dejan al colon puesto, ¿no es cierto?, en una zona bien definida. En la parte inicial del colon vamos a tener esta estructura. ¿Quién tiene el teléfono prendido? Tienen que tenerlo por lo menos en silencio, ¿ya? Bien, aquí ustedes ven el apéndice. Por favor, apague su teléfono, decirlo al agua, no sé, para que no siga sonando, ¿ya? Aquí tenemos entonces el apéndice. El apéndice es un resto de intestino que aparentemente es ciego, ¿no es cierto? No tiene proyección, tiene alrededor de 10 centímetros de largo y muchas veces se nos inflama a nosotros y esa inflamación se llama apendicitis. Hay que sacar el apéndice, ¿no es cierto?, para poder liberarnos de esa inflamación, porque este no tiene cómo salir. Los elementos que se meten dentro de él no tienen cómo salir, por lo tanto se produce un proceso inflamatorio. De la base del apéndice salen las 3 tenias. Las 3 tenias se salen desde la base del apéndice. Este apéndice puede tener diferentes direcciones o posiciones, ¿ya? Ustedes pueden ver que puede ser predial, posilial, promontorio, pélvica, puede ser, ¿no es cierto?, subsecal, retrosecal, ¿no es cierto?, que secta la retrosecal o la para-iliosecal. Es decir, podría tener diferentes posiciones, pero la más común es la retrosecal. La retrosecal está, ¿no es cierto?, esta que vemos aquí, ahí la ven, 64% de los casos nosotros encontramos que la posición común está por detrás del cielo, ¿ya? Y después el 32% es la pélvica, y el resto son menores las otras posiciones del apéndice. Aquí está la unión entre el ilion y el colon. Aquí existe una zona que se llama la papila iliocecal,
Esta es una papila, como tal como el nombre lo dice, una cosa redondeada, ¿ya? Sin embargo, cuando el individuo fallece, esta musculatura se relaja y se transforma, ¿no es cierto?, en un osteo, que va a tener un labio superior y un labio inferior, ¿no es cierto?, y un frenillo lateralmente. Aquí vemos el frenillo, ¿no? Este labio superior se llama ilio cólico y este labio inferior se llama ilio secal. Y nosotros lo vemos así como prácticamente como dos labios, ¿no es cierto?, con un espacio entre medio. Sin embargo, cuando el individuo está vivo, esto es una papila redondeada con un orificio central, ya con un corazón. Ahora, aquí tenemos la entrada a qué cosa, al apéndice. Aquí hay una válvula que habitualmente está presente y que no deja que se metan estructuras a través de este canal, a través de este espacio hacia adentro. Porque cuando se meten aquí, especialmente pepas pequeñas que comemos, pepas de kiwi o una otra pepa de alguna cosa, se queda adentro. Y esa es la que comienza a fermentar, y como no tiene cómo salir, esa fermentación nos causa inflamación del apéndice y terminamos con una apendicitis, ¿no es cierto?, aguda, que se tiene que operar rápidamente, porque si se rompe va a infectar el peritoneo y se va a producir una peritonitis, y ahí sí que estamos mal, digamos. Aquí hay un osteo, ¿no es cierto?, para el apéndice, que es el punto. Esta es la primera porción del intestino grueso, el ciego se llama. Y después viene, ¿no es cierto?, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. Todo esto está irrigado ¿por quién? Por la mesentérica superior y por la mesentérica inferior. Estas son las dos grandes arterias que tenemos aquí. Aquí está el recto, ¿cierto? Vemos claramente el recto en la posición allí, y este recto, que es la última parte, termina en esto que sería el canal anal, que sería la porción más distal, más alejada. Y aquí vemos que este recto en realidad lo que menos tiene es de recto. Esta es una visión lateral, fíjense cómo tiene una curvatura, y esta es la visión, digamos, anteroposterior. Vemos que hay curvaturas laterales y curvaturas que siguen anteroposterior, que son estas. Por lo tanto, el nombre recto está muy mal puesto, digamos, desde el punto de vista etimológico. En los animales inferiores es recto, digamos, pero en los humanos no tiene nada de recto. Este recto tiene estos pliegues circulares que son bastante notorios. ¿Para qué? Para que las heces empiecen a bajar lentamente aquí en esta zona. Incluso aquí en la parte inferior, las heces se detienen y comienzan, ¿no es cierto?, rápidamente a quedarse un tiempo allí hasta que se van juntando, y a medida que se juntan, este recto aumenta de volumen, y el aumento de volumen es lo que a nosotros nos dice que tenemos que ir al baño, ¿no es cierto?, a depositar estas heces, ¿no es cierto?, y expulsarlas de nuestro cuerpo. De tal manera que entonces este es un depósito de todo lo que son las heces que ya, ¿no es cierto?, vamos a eliminar después de comer. Y finalmente tenemos acá abajo lo que es el canal anal, y ustedes pueden ver, aquí está el canal anal, aquí tenemos una línea que se llama la línea pectínea o pectinada, esta que vemos aquí, que es como una peineta, por eso se es pectínea, ¿ya? Y aquí es donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una serie de senos anales, vamos a encontrar glándulas anales, columnas anales, ¿no es cierto?, y una serie de elementos importantes. Después tenemos, ¿no es cierto?, la piel aquí, tenemos el pecten del canal anal, que es esta zona. Esta es la última parte, la zona más inferior, digamos, y aquí hay dos esfínteres, un esfínter interno, que es este que vemos aquí, y un esfínter externo, que es este otro que vemos acá. El interno es involuntario porque es parte de la pared del intestino, en cambio el externo es absolutamente voluntario y es el que evita que salgan las heces rápidamente hacia el exterior, porque ese esfínter lo manejamos con nuestra voluntad. Ese es el canal anal. Bien, eso es la primera parte, ¿ya? Después viene una segunda parte que vamos a verla de inmediato. Y corresponde, ¿no es cierto?, al hígado, páncreas y vaso.
El hígado, páncreas y vaso son estructuras, ¿no es cierto?, que las vamos a tener ubicadas aquí, dentro de las regiones abdominales. En esta figura aquí se ve claramente los nombres de estas regiones abdominales: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, región lateral derecha o flanco derecho, región lateral izquierda, la región umbilical, la región hipogástrica que está abajo o púbica, y las regiones inguinales o fosas inguinales, ¿no es cierto?, fosas ciliacas también la llaman, derecha o izquierda. Ahí estaría. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un abdomen abierto, y en ese abdomen abierto vemos claramente en esta zona el hígado, la glándula la más grande de todas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Atrás vemos el páncreas, ahí lo ven ustedes, el páncreas, y aquí ven el vaso. Todo esto está en el espacio supramesocólico, sobre el colon transverso. Y aquí vemos el hígado. El hígado es el órgano más grande de todas las glándulas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Sin sangre pesa 1,5 kilos, con sangre pesa 2,5 kilos. El hígado es muy pesado con sangre, de tal manera que cuando nosotros nos caemos directamente al suelo, el hígado sigue la inercia de la caída y se desprende de sus ligamentos y nos produce, ¿no es cierto?, una gran hemorragia interna. Y esa hemorragia interna nos lleva a la muerte, sencillamente. Ya, aquí vemos el hígado, ¿no es cierto? Ahí estaría el reborde del hígado, está en oscuro aquí, y esto está atrás, aquí es el estómago. Este es el estómago, ¿no es cierto? Y aquí se ve el aumento mayor, en la curvatura mayor del estómago, y acá se ve el aumento menor. Aquí vemos el aumento menor. Este es el aumento menor gastrohepático, porque está entre el estómago y el hígado. Y el aumento mayor es gastrocólico, porque está entre el estómago y el colon transverso. ¿Cómo es el hígado? Tiene muchas formas, puede ser variable en cuanto a sus formas. Ustedes ven aquí 6 tipos de formas diferentes, pero lo habitual es que el hígado tenga esta característica: tener una cara redondeada, muy amplia, que se llama cara diafragmática, porque está en relación con el diafragma. Y esta cara diafragmática tiene una parte anterior, que es la que vemos aquí, ¿no es cierto? Tiene una parte superior, que la vemos acá, tiene una parte lateral, que la vemos acá, y también tiene una parte posterior. Una parte anterior, una parte derecha y una parte superior. ¿Ya? En la parte superior le vamos a ver algunos ligamentos importantes. Y aquí tenemos un ligamento, ¿no es cierto?, que se llama coronario, que es este ligamento que va de un lado a otro y que lo fija al diafragma arriba. ¿Ya? Lateralmente el ligamento coronario tiene 2 terminaciones, una aquí y una acá, que son los ligamentos triangulares. Y aquí por delante tenemos un ligamento que se llama falciforme, que está en relación con esta estructura, que no es otra cosa que un ligamento redondo, que en un determinado momento de nuestra vida, cuando fuimos fetos, era una vena importante. Por detrás, el peritoneo no lo cubre al hígado, no lo cubre, por lo tanto queda esta área que se llama área desnuda del hígado, donde no hay peritoneo. ¿Y qué es lo que hay aquí en esta área desnuda? Está el surco para la vena cava inferior, ¿no es cierto? Hay una pequeña fisura para el ligamento venoso, ¿no es cierto?, y el ligamento venoso propiamente tal. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, una vista anterior y vemos la vena cava, vemos también la suprarrenal, ahí parte del riñón, y atrás vemos, ¿no es cierto?, el diafragma propiamente tal, que sería esto mismo que está aquí, esto lo tenemos que poner acá. Estas son estructuras importantes. Ahora, la cara visceral, que es la cara inferior del hígado, ya la otra es redondeada, la inferior tiene varias cosas importantes. En primer lugar, va a tener una fosa aquí que se llama la fosa cística, donde está la vesícula biliar. Ustedes pueden ver ahí la vesícula biliar. Por detrás, en la misma dirección, pero por detrás está la vena cava inferior. Ahí vemos la vena cava inferior, ¿no es cierto?, que está relacionada también con esta zona. Y por el otro lado, a ver, otro surco anteroposterior, donde está el ligamento redondo, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no es cierto?, esa vena, ¿no es cierto?, el ligamento redondo está por delante, y por detrás, ¿no es cierto?, vamos a encontrar parte de esa vena que quedó puesta aquí y termina en la cava. En el centro de esta H, que es como una H que hay aquí, hay un punto central que une los dos lados. Esta
punto central se llama porta hepática, y es el hilio, ¿no es cierto?, de esta estructura. Por allí entran los vasos, salen los vasos, las venas, entran venas, ¿no es cierto?, entran arterias y salen las vías biliares, especialmente las que sacan la biliar. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener una división aquí en tres zonas, una zona izquierda, una zona derecha, ¿no es cierto?, y una zona intermedia. La zona intermedia que queda aquí, esta zona que queda de este lado y este otro lado, tiene dos pequeñas áreas de hígado, esa zona que estoy marcando allí y esta otra zona que está acá. Este lóbulo que está aquí, ¿no es cierto?, tiene la forma de un cuadrado, se llama lóbulo cuadrado. Y este, en cambio, es más posterior, está más hacia atrás, más hacia la región de la cola, se llama lóbulo caudado. Y este lóbulo caudado, ¿no es cierto?, va a tener un proceso caudado, que es un proceso papilar que está uniéndolo, ¿no es cierto?, con la otra porción, la porción derecha del hígado. Ahora, esta cara, que es la cara visceral, se dice que es cara visceral porque está en relación con vísceras. ¿Qué vísceras hay aquí debajo? En esta zona, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, ¿qué cosa? La impresión gástrica, el estómago. Aquí el estómago está relacionado. Esta zona de aquí va a estar relacionado con el esófago, la impresión esofágica. Al otro lado, ¿qué vamos a encontrar? Una impresión que es la impresión renal, aquí en esta zona, ¿no es cierto? Por delante una impresión que se llama la impresión cólica, ¿ya? Por detrás aquí otra impresión, ¿no es cierto?, que está relacionada con la suprarrenal, ¿ya? Y en esta región más medial aquí, ¿ya?, vamos a encontrar el duodeno, por lo tanto va a haber una impresión duodenal. Estas impresiones son varias entonces, la esofágica, la gástrica, la duodenal, la cólica, la renal y la suprarrenal. Entonces, cuando nosotros observamos el hígado, vamos a ver que tiene muchas relaciones importantes a ese nivel. Ahora, cuando vemos aquí el hígado, normalmente vamos a ir aquí. Aquí, por ejemplo, vemos el hígado desde adelante, ¿no es cierto?, una vista anterior. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Un lóbulo derecho grande, muy grande, y un lóbulo izquierdo pequeño. Esto es lo que se ve externamente cuando uno observa el hígado aquí, porque el ligamento falciforme, este que está aquí, es el que le da la separación al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Sin embargo, funcionalmente, el hígado no funciona de esta manera, sino que hay otra línea que pasa a este nivel. Aquí está la vesícula biliar, ¿ustedes la ven ahí? Aquí tengo que hacer la división. Entonces, al hacer ahí la división, nos vamos a encontrar que esa división es esta que vemos aquí. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que existe entonces una parte del hígado derecha y una parte del hígado izquierda. Ahí está el ligamento falciforme. Ustedes ven que todo esto es izquierdo y todo esto es derecho. Ahora, el lado derecho y el lado izquierdo van a haber segmentos. 4 segmentos al lado izquierdo y 4 segmentos al lado derecho. Por lo tanto, el hígado tiene 8 segmentos. ¿Ya? El segmento 1 que está aquí, que corresponde exactamente al lóbulo, ¿no es cierto?, caudado, y el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4. Todos esos 4 segmentos son del lado izquierdo. El lado derecho tiene el segmento 5, el segmento 6, el 7 y el 8. O sea, 4 segmentos. Por lo tanto, ¿cómo nosotros dividimos al hígado entonces en segmentos? Gracias a la entrada de ¿qué cosa? De la arteria hepática. La arteria hepática, al ingresar, ella va entregando una serie de ramitas, ¿no es cierto? Y estas ramas van a ir una a cada segmento. Y ustedes pueden ver que son 8 ramas que hay aquí y cada una, ¿no es cierto?, va al segmento correspondiente. Lo mismo ocurre con esta vena que entra también al hígado, que se llama, ¿no es cierto?, la vena porta. Esta vena porta trae sangre, ¿no es cierto?, desde la región del estómago, del vaso, ¿no es cierto?, y también estas venas mesentérica superior y mesentérica inferior que traen toda la sangre de los intestinos. Todo esto forma esta vena porta y esta vena porta ingresa entonces al hígado.
Acuérdense que el hígado tiene esta función importante de poder rescatar todo el nutriente que va en la sangre y sacarlo de la sangre para repartirlo en los órganos que lo necesitan. Entonces vamos a tener la vena mesentérica inferior llega a la vena esplénica y juntas las dos se unen a la vena mesentérica superior para formar esta vena que se llama vena porta. ¿Ya? También llegan las venas, ¿no es cierto?, de la curvatura menor, derecha e izquierda, también llegan allí, y todo eso entra al hígado, la sangre entra al hígado. Y esa sangre que entra al hígado, la vena aquí va entrando la vena al hígado con esa sangre rica en nutrientes, que vienen de diferentes partes, especialmente el intestino, se va cada una a una parte, ¿no es cierto?, que corresponde a un segmento, ¿ya? El segmento 1, que tiene los dos lados, el segmento 2, el 3, el 4, que son del lado izquierdo, el 5, el 6, el 7 y el 8, que son del lado derecho. Por lo tanto, vamos a tener claramente aquí esa característica. Una vez que la sangre, ¿no es cierto?, ha entregado todos esos elementos, ¿no es cierto?, que rescata el hígado, esos nutrientes que saca, la sangre sigue su recorrido y vuelve a la vena cava inferior, a través de tres venas, ¿no es cierto?, que son la derecha, la izquierda y la intermedia, que son tres venas que vienen también de los segmentos correspondientes. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, 6, 7 y 8. Todos esos segmentos van a llegar a la vena cava nuevamente y van a sacar la sangre que ya entregó todos los nutrientes, volviendo al sistema circulatorio general. Entonces, esa es la forma como funciona el hígado. El hígado, así como el pulmón tenía una sangre que era especialmente dedicada, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? Dedicada al intercambio gaseoso. Aquí el hígado consigue una sangre que tiene muchos, pero muchos, ¿no es cierto?, nutrientes, y el hígado se encarga de sacar estos nutrientes y son los que nos sirven a nosotros para vivir, digamos. Y el resto sigue, ¿no es cierto?, hacia arriba la sangre. ¿Cómo saca? En esta estructura que vemos aquí. Esto se llama lobulillo hepático, el lobulillo hepático. Cada lobulillo hepático, que lo vemos aquí, ¿no es cierto?, tiene unas características especiales. Fíjense, el lobulillo hepático tiene una característica especial. Tiene 6 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos. ¿Ya? Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ahora, en cada angulito hay tres cosas importantes que las vemos aquí abajo. Tiene la arteria hepática, tiene la vena porta y tiene un canalículo biliar o conducto biliar. Entonces, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Es decir, hay tres elementos fundamentales en ese. Ahora, en el centro de este lobulillo hay una vena que se llama la vena central, Entonces, ¿qué sucede con la sangre? La sangre que viene por la vena porta, rica, ¿con qué cosa? Con nutrientes, hace un recorrido entre este punto y la vena central. Es decir, este recorrido que hace aquí la sangre. ¿Ven? Ese recorrido es fundamental. Esto se llama el sinusoide, ese recorrido. ¿Y quiénes forman la pared del sinusoide? La pared del sinusoide lo forma la célula hepática, es decir, el hepatocito. El hepatocito, ¿no es cierto?, tiene células que son la pared del sinusoide. El sinusoide no tiene una pared propia, sino que son las células las que están formando la pared. Por lo tanto, cuando pasa la sangre aquí, la célula, ¿qué hace? Absorbe, ¿ya? Y saca los nutrientes y los incorpora a la célula hepática. Y ahí vemos que lo va incorporando a la célula hepática. Y saca todos los nutrientes. Y la sangre llega al fondo acá, ya limpia de nutrientes, y esa sigue por las venas que van a la vena cava inferior. Ahora, por el otro lado, este tiene un polo, ¿no es cierto?, relacionado con la sangre, polo sanguíneo, pero por el otro lado la célula tiene un polo biliar. Entonces, las estructuras que entran a la célula, ¿no es cierto?, hace todo un proceso interno, y en la parte posterior la célula lanza la bilis, y esa bilis, en vez de ir hacia allá, ella viene de vuelta hacia acá y cae, ¿no es cierto?, en este conducto biliar
y sigue su recorrido. Eso es lo que sucede. Ahora, como el hepatocito está allí y está recibiendo todos los elementos que van en la sangre, esta célula hepática habitualmente, ¿no es cierto?, absorbe algo que es muy interesante y muy importante, absorbe el alcohol. El alcohol. Cuando nosotros tomamos mucho alcohol, ¿cierto?, ¿qué sucede? La célula hepática comienza a sacar el alcohol de la sangre y el alcohol pasa a través de la célula. Y el exceso de alcohol, ¿qué va haciendo? Va fijando la célula y la va deteriorando cada día más, hasta que llega un momento en que esa célula se fija totalmente y pierde toda la actividad celular que ella le corresponde realizar. Eso hace entonces que muera esta célula hepática y eso, ¿no es cierto?, se transforma en una enfermedad muy común en nuestro medio que se llama cirrosis hepática. Eso es la cirrosis hepática. Es una enfermedad que es muy, muy conocida por nosotros porque somos buenos para tomar. ¿Ya? Entonces, ojo con estos. Ahora, miren esta estructura. Esto se llama la bilis. ¿Ya? Es decir, esto se llama, perdón, vesícula biliar. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? Para almacenar entonces esa bilis que sale desde el hígado. Sale por dos conductos biliares, ¿ya? Después toman un conducto biliar y la bilis, en vez de seguir, vuelve por este conducto que se llama cístico y va a almacenarse aquí adentro en la vesícula biliar. Aquí adentro se almacena, se fijan, en esta vesícula biliar. Esta vesícula biliar tiene un fondo de la vesícula, tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Y tiene un cuello, que es esta zona de acá. Esta vesícula es la que almacena la bilis. Y la bilis sirve para emulsionar la grasa especialmente, ¿no es cierto?, y algunos otros alimentos. Pero ¿dónde se emulsiona? En el duodeno, porque llega al duodeno, aquí, ¿ven? Llega al duodeno. Aquí es donde se produce la emulsión que es la tercera fase del proceso, ¿no es cierto?, digestivo. Ahora, esta bilis dentro tiene ¿qué cosa? Tiene una mucosa. Y esa mucosa es una mucosa que siempre mantiene la bilis, ¿no es cierto?, acuosa. ¿Por qué? Porque esta estructura tiene paredes, ¿no es cierto?, musculares. Y al tener paredes musculares se contrae. Y al contraerse, entonces empuja la bilis que sale por este conducto, que se llama cístico, que se une con el conducto hepático que está aquí, ya, biliar hepático, para formar este conducto que se llama coledo. Este se llama coledo. Entonces, cada vez que comemos grasa, nosotros, cada vez que comemos alguna cosa que necesite bilis, la vesícula se contrae y la bilis sale, ¿no es cierto?, y va a llenar el duodeno con bilis para que pueda producirse el fenómeno de la tercera fase de la destrucción de los alimentos. Pero muchas veces esta mucosa que está aquí no es capaz de mantener, ¿qué cosa? La bilis, ¿no es cierto?, líquida. ¿Por qué? Porque pierde sus características. Por lo tanto, los pigmentos biliares comienzan a fundirse unos con otros. Y al fundirse unos con otros se juntan de tal manera que se van secando y se van convirtiendo en ¿qué cosa? En cálculos biliares. Y los cálculos biliares están aquí adentro, ¿no es cierto? Y cada vez los cálculos son más grandes y finalmente esos cálculos es imposible que salgan por estas vías, imposible. Por lo tanto, nosotros cada vez que comemos grasa, como chicharrones, por ejemplo, cualquier carne así con mucha grasa, vamos a tener un dolorcito aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener ese dolor? Porque la bilis, ¿no es cierto?, es decir, la vesícula biliar, le avisan de que hay grasa. ¿Ya? Hay una hormona ya adentro, ¿ya?, que le dice, está llegando grasa, por lo tanto la bilis comienza a hacer contracciones. Pero como no sale, ¿no es cierto?, la vesícula se comienza a contraer, como sale bilis aquí, porque están las piedras ahí adentro, sigue contrayéndose más fuerte, y entre más fuerte se contrae, nosotros comenzamos a sentir ¿qué cosa? Dolor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que operar y sacar la bilis, sacar todo lo que es esta vesícula biliar completa hasta aquí. Ahí se corta, ahí se mide y se saca todo esto. Entonces se elimina, uno queda sin vesícula biliar. Entonces la bilis aquí queda almacenada, nada más que aquí, que quedó allí nomás, nada más. Eso es lo que nosotros habitualmente usamos. ¿Ya? Entonces no sacamos nada por sacarle las piedras de dentro, porque después de un tiempo va a volver a haber piedra otra vez.
porque ya no funciona la pared de la bilis, de la vesícula biliar. Estas variaciones del conducto cístico, que es el conducto que drena la bilis, son muchas variaciones. Aquí hay algunas de ellas la más importante. Ahora, aquí llega el colédoco y aquí llega el conducto pancreático. Y aquí está esto que corresponde, ¿no sé?, a ampolla hepatoduodenal. Esa ampolla, ¿no es cierto?, hepática y duodenal, no solamente recibe la bilis, sino que también recibe las enzimas pancreáticas. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay esfínteres. Ustedes ven, hay un esfínter para el colédoco, un esfínter para el conducto pancreático y un esfínter común, ¿no es cierto?, que corresponde a la ampolla hepatopancreática. Este esfínter común. Ahí tiene el esfínter paradisiano y aquí tenemos el esfínter pancreático. Entonces, todo esto llega al intestino delgado, a la primera porción, que es el duodeno. Y ahí, lógicamente, en este duodeno es donde se desdoblan la grasa y todo lo que corresponde y se destruye, ¿no es cierto?, elementos mucho más pequeños para que puedan ser absorbidos por el yeyuno ilio, que es lo que absorbe todos los elementos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto está radicado, ¿no es cierto?, que estos dos conductos llegan de forma común aquí, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, por una razón que yo les voy a contar de inmediato. El otro elemento que tenemos aquí se llama páncreas. Ustedes ven, aquí está la cabeza del páncreas, aquí está el proceso uncinado, aquí está el cuello del páncreas y aquí está el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas. El páncreas, ¿no es cierto?, es una glándula parecida a las glándulas salivales, pero que están a nivel abdominal. Tiene tres caras importantes. Ahí está: cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no es cierto?, y proceso uncinato. Y incluso es tan largo que llega a tocarse con el vaso ahí. Y está como enrollado bajo las vueltas de lo que es el duodeno. Ahí vemos la cabeza, ¿no es cierto?, el cuello, proceso uncinato, cuerpo. Tiene tres caras: una cara antero-superior, una cara antero-inferior y una cara posterior. Tres caras en su cuerpo, que es lo que más... y su cola, ¿se fijan? Entonces tiene grandes e importantes relaciones también con el píloro, tiene con el colon transverso, ¿no es cierto?, tiene relaciones con el estómago, etc. E incluso con el vaso también tiene relaciones importantes. Ahora, internamente, de aquí quiero volver a lo que ustedes decían, este páncreas tiene un conducto que lo recorre completamente y que cuando llega casi cerca a lo que es la cabeza, se divide en un conducto principal, que es este que vemos aquí, que va a juntarse con el colédoco, que viene de la vesícula biliar, del hígado, y un conducto accesorio, que es este que vemos acá. Entonces, muchas veces hay cálculos que salen a veces y pueden quedar enclavados en esta zona. Enclavados, ¿qué significa? Que no salen hacia afuera, sino que quedan metidos allí y dejan entonces que no dejan pasar ni la bilis ni tampoco las enzimas pancreáticas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque estas enzimas pancreáticas son tan potentes que a medida que se dan, ¿no es cierto?, quedando allí almacenadas, ellas rápidamente comienzan a devorar el páncreas, comienzan a devorar los conductos y comienzan, ¿no es cierto?, a destruir el páncreas rápidamente. Eso se llama la pancreatitis aguda, una pancreatitis aguda. Y una pancreatitis aguda es una enfermedad mortal. ¿Ya? Se puede salvar una vez la persona, pero la segunda vez se muere, así de simple, porque está encima. Ahora, este páncreas no solamente es una glándula exocrina que genera enzimas, sino que también es endocrina. Esta glándula genera aquí dentro, ¿no es cierto?, elementos importantes que tienen que ver con el azúcar, la insulina y el glucagón. ¿Ya? El aumento y la disminución de azúcar en la sangre están generados por este páncreas, que es una glándula endocrina, que lo vamos a ver en la última clase. Está muy bien irrigado por esta arteria, que son la arteria, ¿no sé, la arteria esplénica, que le envía una serie de ramas pancreáticas dorsal, inferior, magna, de la cola del páncreas, etcétera, etcétera, que hacen de que este páncreas esté muy bien irrigado. ¿Ya? Y aquí vemos nuevamente el páncreas, una glándula importante. Y aquí tenemos la función del páncreas. La función del páncreas, tenemos aquí la función, ¿no es cierto?, que es la producción de enzimas pancreáticas.
Esas enzimas pancreáticas son terriblemente potentes, destruyen los alimentos. Por lo tanto, cuando ellas se quedan atascadas aquí, destruyen también al páncreas. En cambio, también tenemos una zona en donde hay otro tipo de células, ¿no es cierto? Las células de Leydig, que le llamaban, no, son las células, ¿no es cierto?, pancreáticas, islotes pancreáticos de Langerhans, los islotes pancreáticos de Langerhans, que son los que forman la insulina y el glucagón, que lo vamos a ver después. Aquí vemos islotes de Langerhans, ¿ves? Estos islotes de Langerhans son exactamente las células que estarían en la parte endocrina, la parte que se asocia a la producción de qué cosa, de insulina, ¿ya? El vaso, ¿cómo es el vaso y dónde está ubicado? El vaso es una estructura que está asociada no al sistema digestivo, pero sí está dentro del abdomen, en la zona, ¿no es cierto?, más en el hipocondrio izquierdo, acá, en este lado, el hipocondrio izquierdo. Y este vaso está más asociado al sistema circulatorio, porque tiene que ver con la destrucción de los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos y todas esas cosas. Tiene una cara, esta cara, ¿no es cierto?, que es la cara diafragmática, que mira hacia el diafragma y es redondeada. Y tiene esta otra cara que es la cara visceral. En esta cara visceral tiene una, dos, tres zonas importantes que son, ¿no es cierto?, una zona que tiene que ver con la zona gástrica, otra que tiene que ver con el riñón, la zona renal, y esta que tiene que ver con el colon, la zona cólica. Estas tres relaciones son importantes y además en la cola del páncreas llega a esta región que es el ilio, también tiene una relación con esto. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, tiene un margen superior, este margen que vemos aquí, que es más que superior, como anterior, pero que tiene como estos pequeños relieves, incisuras allí como dientecitos, que son interesantes. Aquí los vemos, ¿no es cierto?, margen superior y estos dientecitos, que es un margen inferior, un extremo anterior, que es este extremo, y un extremo posterior, que es este otro extremo. Aquí vemos la zona impresión gástrica, ¿ven? Esta es la impresión gástrica. Aquí abajo la impresión renal, y aquí la impresión cólica. Y aquí una zona pequeña donde está la impresión pancreática, que está en esa región. Por lo tanto, esa es la cara visceral de lo que es el vaso. La otra cara se llama cara diafragmática. Y aquí tenemos la posición del vaso, ¿no es cierto? Ese vaso está ahí. ¿Qué es lo que hace el vaso habitualmente? Es un reservorio de sangre, un reservorio de sangre. Cuando nosotros andamos normalmente, el vaso está muy lleno de sangre. Ahora, si nosotros hacemos algún tipo de actividad demasiado potente o corremos mucho, ¿no es cierto?, o hacemos alguna actividad, de repente, ¿qué aparece? Aparece, ¿no es cierto?, un dolor aquí en el hipocondrio izquierdo, una puntada aquí, ¿no es cierto? Es porque el vaso se contrajo. ¿Para qué? Para sacar la sangre que había dentro de él y enviarla al sistema circulatorio, porque esa sangre, ¿no es cierto?, se hace necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo. Es decir, este vaso entonces es un reservorio, tiene una conexión a través de la vena y la arteria esplénica, ¿no es cierto?, y se encuentra allí en esa zona. Ahí vemos el vaso en la posición exacta donde está. Aquí está el diafragma, aquí está la costilla, el diafragma, y aquí está el colon. ¿Ven? Aquí está el colon, ¿ya? Y aquí está el estómago cortado, ¿ya? Y aquí están los vasos que salen y entran en las arterias y las venas. Entonces, este vaso es fundamental. ¿Qué es lo que hace el vaso? Ya tiene dentro una serie de elementos, pulpas rojas, senos clínicos, arterias cervicales, venas, cápsulas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Funciones del vaso. ¿Cuáles son? El vaso contribuye a la elaboración de anticuerpos en el organismo. Se encarga de la maduración y destrucción de los glóbulos rojos viejos o anómalos. Ustedes saben que los glóbulos rojos cada 3 meses se renuevan completamente. Por lo tanto, el vaso se encarga de sacarlos y después los tira al hígado y ahí se separa, ¿no es cierto? La hemoglobina se separa en hemiglobina, que es una proteína. Después viene, permite defender contra ciertos agentes infecciosos, tales como neumococo, hemofilo, meningococo en los niños. El vaso es como una especie de filtro en la circulación sanguínea, de filtro. Ayuda al transporte de agua y a la humedad del organismo, participa en la producción y mantenimiento de glóbulos rojos y ciertos glóbulos blancos, y forma parte del sistema linfático y del sistema inmune. Por lo tanto, el vaso es importante. En los niños tiene una gran importancia hematopoyética.
Es decir, los vasos le ayudan a formar glóbulos rojos a los niños. Sin embargo, después pierde esa función hematopoyética y esa función queda en la médula ósea esencialmente. Pero sí sigue con una función de qué cosa, de la maduración y la destrucción de los glóbulos rojos viejos y los va sacando, ¿no es cierto?, del sistema circulatorio a través del tiempo. Cada 3 meses, como digo, los limpia a los otros glóbulos rojos. Bien, eso es lo que decía que ya se